Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Harry Potter y los Señores Oscuros capítulo 11. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme y ver los fics antes, link del Discord del canal y fic en la descripción. Viernes 18 de septiembre. Director de la Edmle, en inglés. El ministro Fudge irrumpió en la oficina de Madame Bones sin llamar ni avisar. Su anciana secretaria parecía dispuesta a defender a su jefe con su blog de notas. Probablemente no era el arma más efectiva. ¿Hay algún problema, Cornelius? Mi amigo Lucius Malfoy recibió una carta donde se le informa que lo han destituido de su puesto con derecho a voto en la Cámara del Wizengamot. Nadie puede ser destituido de un asiento sin motivo una vez sentado. Especialmente el Sagrado 28. Permítame. No. ¡No! El asiento de los negros. No es suyo. Añadió Fudge con impaciencia. También tengo una carta sobre eso. Nadie quiere una guerra por los escaños en la Cámara. Harry Potter le ha pedido a Madame Longbottom que sea regente de sus 2 escaños. El señor Doge también vino a quejarse. El señor Potter la firmó con el anillo del heredero de la casa Potter. La carta del señor Malfoy tenía el sello del heredero negro. Con gusto le haré una copia de este documento legal. El señor Potter es demasiado joven para votar por sus propios escaños, ¿sabe? Las fosas nasales de Cornelius Fudge se dilataron, su rostro enrojeció, sus puños apretados. No se arremolinaba magia, y de repente, Amelia no pudo recordar si alguna vez lo había visto lanzar un hechizo. Esto es absurdo. El chico está fuera de control. Se está apoderando de una casa que debería pertenecer a un sangre pura. Two Hours Pur no significa ni la mitad. Amelia se levantó de su asiento y caminó alrededor del ministro antes de volver a sentarse. ¿Te encuentras bien, Cornelius? Juraría haber oído a Lucius Malfoy decir exactamente lo mismo y de la misma manera al día siguiente del incidente de la escoba en Hogwarts. Lástima que el crimen se cometiera en Diagon. La petición de ese mercader se presentará en la próxima sesión. Ambos sabemos que el Wizengamot nunca aceptará la demanda por daños y perjuicios. Pero ahora está en el expediente de la señora Malfoy y puede usarse en su contra en el futuro. Los Malfoy son el Sagrado 28. Amelia simplemente miró al hombre. Eso solía significar que nos tomábamos en serio nuestras responsabilidades con el mundo mágico. Manteníamos a nuestros hijos y nos asegurábamos de que no se comportaran mal con los muggles. Ya saben quién nos iba a exponer a los muggles. Y entonces sus militares se habrían involucrado y todos estaríamos perdidos. ¿Quema de brujas? ¿Ahorcamiento? Nada tan benigno. Conozco su poder. Y lo temo. Los muggles no valen nada. Cualquier sangre pura lo sabe. Por un momento, solo se oyó el roce de una pluma. Amelia le recomendó un curandero. Me preocupa que puedas estar bajo la maldición Imperius. Me gustaría que un sanador del departamento te revisara. El hombre se burló, hizo una bola con la recomendación y se la arrojó antes de irse furioso. Que tengas un buen día también, murmuró Amelia para sí misma. Después de todo, tenía mucho trabajo que hacer. Viernes 18 de septiembre. Cerca de la oficina del director de Hogwarts justo antes de la cena. Director Dumbledore, ¿podría concederme un momento de su tiempo? Lo siento mucho, llego tarde a una reunión. No has respondido mis cartas. Ni mis mensajes por la red Flu. Me has hablado 2 veces desde junio pasado. Una fue para disculparte por Hugo, la otra para recomendar que lo desobliviamos y lo dejemos en un hospital muggle. ¿Quieres que abandone a mi hijo? Hogwarts no acepta niños muggles. Lamento tu dolor, pero no tengo el poder de conceder magia a quienes la merecen. Buen día. ¡No! Hugo es bueno con los animales mágicos. A nuestros Krups les encanta. A los Krups no les gustan los muggles. Es bueno con las plantas. Quizás solo se desarrolló tarde. Si tan solo pudiera ir a la escuela a aprender lo básico. Por favor. Yo pago. Dumbledore suspiró y puso su cara de lo siento por tu pérdida. Es una prueba terrible la que enfrentan usted y su esposa. Pero, en realidad, el mundo muggle es lo mejor para él. Ahora, llego muy tarde. Debo irme. El hombre derramó lágrimas en silencio. No sabía cómo ser muggle. Su esposa tampoco. Quizás podrían contratar a alguien. Un tutor. No iba a abandonar a su hijo solo porque su padre era un mago débil. Lunes 21 de septiembre. Desayuno, Hogwarts. Harry entró a la escuela con lo que parecía ser un estuche de arpa tradicional. En la otra mano, llevaba un pequeño estuche redondo.
Se acercó a sus amigos y Luna corrió hacia él. Harry dejó los objetos antes de que ella llegara, y ella saltó a sus brazos. Acosar. «Feliz cumpleaños, Luna», dijo con un beso en la mejilla. La bajó y continuó. «Ya sé que ya tuvimos tu fiesta, pero la señora Granger encontró algo interesante hace poco». En efecto. Incluso se la ofreció a Hermione. Era una arpa antigua, probablemente de la época victoriana, que alguien había dejado enmohecerse en un viejo granero. Estaba en pésimas condiciones, y su madre pagó 5 libras por ella. No podía ser, pues era una arpa clásica. Muy alta. «Feliz cumpleaños, Hermione. Sé que acabamos de celebrarlo, pero también encontré algo interesante para ti», dijo Harry, entregándole el pequeño estuche redondo. Cada vez que la tienda conseguía un instrumento mágico, las tías lo reservaban para Harry. Se apresuraron durante el desayuno para ir a la sala de música. Harry dejó el estuche y lo abrió. Con un gesto de la mano y un remolino de magia, floreció una gran arpa de concierto. Era preciosa. Esta no podía ser la misma arpa. No podía serlo. Era alta, de un precioso color crema marfil con detalles dorados. Las cuerdas estaban en perfecto estado. Hermione hizo un glissando rápido, y el tono era magnífico. «Puedes quedarte con esta arpa, Hermione». «No quiero que sientas celos de mí», ofreció Luna. Hermione se sonrojó. Tenía una arpa celta muy bonita que Harry le había regalado durante el verano cuando tomaron clases. Su dormitorio, aunque no era pequeño, no tenía espacio para ella. Y volvía a casa cada fin de semana. No podía hacer magia en casa. «Gracias por la oferta, Luna, pero Harry te regaló este arpa para tu cumpleaños». «Bueno. Veamos qué te ha regalado Harry», sugirió Luna con alegría. Hermione cogió el pequeño estuche y lo abrió. Era un precioso nudo celta pintado sobre una especie de piel de cuero. Tensado sobre un marco de madera. Había un pequeño bastón con perillas de madera en cada extremo. «Es un bodrán, Hermione. Un tambor escocés. No sé cantar ni aunque me cueste, pero sí que marco el ritmo. Pensé que te gustaría tener otros instrumentos para tu colección. Y es tan pequeño que cabe en tu escritorio sin necesidad de un amuleto encogedor». Harry no parecía darse cuenta de que estaba aprendiendo el dialecto y el acento locales. Pero a Hermione le encantaba. «Gracias, Harry. Muy considerado. Y es precioso». Draco apareció de repente. «Recuerda no dejar tus pertenencias solas por un rato. El señor Malfoy está bastante molesto conmigo por alguna razón». Las chicas se rieron y le dieron abrazos. Harry Potter estaba contento con el resultado. Lunes 21 de septiembre. Ministerio de Magia, Dmle. Augusta Longbottom estaba furiosa por cómo estaban resultando las cosas. ¿Cómo que no hay juicio? El heredero de la casa Longbottom resultó herido. Podría haber muerto. No, lo sé en el fondo de mi corazón. Mi cuñado intentó matar a mi único nieto. Y me hechizaron para que no me diera cuenta. Augusta exigió respuestas al nuevo jefe de Aurores, Rufus Scrimgeour. Algernon aprovechó el hecho de que nuestra familia forma parte de los 28 sagrados para cambiar la jurisdicción. ¿Sabes que, históricamente, eso se usaba para que el jefe de casa pudiera castigar al malhechor, no evadir la justicia? Nuestro futuro jefe de casa tiene 12 años y es la víctima. El señor Algernon Longbottom debería ser acusado en un juicio justo en Stirling. ¡Pero no! Debido a ese estúpido decreto de que, a menos que se trate de muggles, puede solicitar que el juicio sea en el Wizengamot y que lo celebre el Dmle de Londres. Eso no significa que un auror pueda celebrar el juicio y simplemente liberarlo. Se supone que debe enfrentar cargos. Moody había dimitido debido a que ahora estaba centrado en su pupilo Harry Potter y su nuevo ahijado Neville Longbottom. Su propio protegido iba a ser nombrado Auror a principios de año nuevo, lo que le dejaría más tiempo libre. Alastor era bastante bueno leyendo políticamente y había oído los rumores. Moody estaba a punto de ser destituido de su cargo de una forma u otra. Al dimitir por su propia voluntad, Ojo Loco mantuvo su pensión, sus prestaciones y sus secretos oídos en la cloaca de la política inglesa. El resto del departamento aplaudió el cambio. A veces era difícil trabajar con Moody, señora. Algernon Longbottom es un sangre pura de primer nivel. ¿En contra de mí?, preguntó Madame Longbottom en voz baja. La amenaza era clara. En contra de, digamos, Neville Franklin Longbottom, el futuro jefe de la casa Longbottom. Claro que eres una dama de sangre pura. Pero la casa Longbottom es patrilineal. Tu puesto en el Wizengamot termina cuando Neville Longbottom alcance la mayoría de edad. O que Algernon logre matar a mi nieto, ¿quieres decir? Quiero que lo acusen. Insistió Augusta.
Tu cuñado fue acusado y arrestado por uno de esos patanes escoceses. La única prueba la aportaron los goblins. No puedo llevar esto al Wizengamot. Estaría fuera de mi puesto. Entonces ignoras los resultados del escaneo y la curación de Marius Greengrass. Es sangre pura, y que yo sepa, también es inglés. ¿Qué otros prejuicios podrías tener contra él? Preguntó la bruja enfadada. Además de que es mucho más guapo y viste mejor de lo que podrías imaginar. Pensó Augusta con una mirada mordaz, pero no dijo ni una palabra. El sanador no tenía forma de saber quién le había hecho algo al niño, solo que tenía unas ataduras infantiles, probablemente impuestas por sus propios padres, que debían ser levantadas. Usted es su tutora. Debería haberlas quitado antes de Hogwarts. No me culpe a mí ni a este departamento por sus fallos, señora. Estás ignorando el abuso infantil. Señaló la señora Longbottom. ¿Estás dispuesto a que se te pregunte bajo el Veritaserum si tú no tuviste nada que ver con el abuso infantil? Preguntó Scrimgeour. Si me toca aprobar las preguntas formuladas y quién está a cargo. ¿Sí? ¿Pero qué pasa con la negligencia y esos cargos? Preguntó Rufus. El hombre sabía demasiado para la tranquilidad de Augusta. Y aunque los hilos no eran visibles, podía ver que lo controlaban o al menos lo influenciaban. El auror miraba fijamente su escritorio cada vez que ella le pedía que cambiara de rumbo. Y, desde luego, no por la justicia. Frustrada, la mujer cedió. Por ahora. Voy a sacar a mi cuñado y a su esposa de la tutela de Cherry. Sabes muy bien que Algernon no puede heredar mientras Frank y Neville vivan. Ese malvado mago claramente quería encargarse de la mitad del problema. Espero que no necesites mi apoyo en el Wizengamot para nada pronto, Auror jefe Scrimgeour. No lo conseguirás, dijo Augusta con frialdad. Algernon debería votar por el escaño, señora. No usted. Debe molestarte que haya votado 3 veces. Longbottom, Black y Potter. Esto no acaba aquí. Advirtió la señora Longbottom antes de salir silenciosamente de la oficina. El auror sacó un brebaje de su cajón para el dolor de cabeza. Ya era un día largo, y apenas eran las 10 de la mañana. El adorno de un caballero inglés con armadura completa reposaba en la esquina de su escritorio. Un regalo del agradecido jefe brujo por aceptar este difícil puesto. El auror Scrimgeour brindó por el caballero con su poción. Todo iba a salir bien. Siempre podría pedirle consejo a Dumbledore si la bruja resultaba ser un problema. Viernes 25 de septiembre. Ministerio de Magia, Londres. Lucius Malfoy dejó la oficina de Fudge más pobre pero más sabio. Incluso Fudge tuvo que doblegarse a la voluntad de Narcisa de vez en cuando, tal como lo hizo Lucius. Fudge había hecho todo lo posible para retrasar el juicio de Sirius Black, pero todos los que tenían un familiar en Hogwarts ahora sabían la verdad. Harry Potter era el heredero de Sirius Black para la Casa Black. La única forma de que eso sucediera era que Sirius Black fuera el jefe de la Casa Black, título que no podría ostentar si era condenado legalmente. Era solo cuestión de tiempo, e incluso un asesino no podía cambiar nada, sino empeorar las cosas. Era hora de ceder y ver qué pasaba con los impulsos de su esposa. Viernes 25 de septiembre. Después de la clase de pociones, Hermione estaba fuera de la puerta cuando Luna detuvo a Harry. Quiero ser la encargada de los niños del castillo cuando llegue el momento, y sea mayor. Por favor, Harry. Administraré bien al personal y me aseguraré de que los que tienen potencial sean queridos, suplicó Luna. Harry tomó su mano y la besó. Será como dices. Antes del juicio falso, debemos asegurarnos de que el portal de viajes esté en su lugar, o la luz de la estrella canina se apagará, dijo Luna con aire soñador. ¿Qué? Harry estaba asustado por eso. Si le das dinero a la profesora McGonagall para que pueda estudiar historia en persona, aprenderás a encontrar los potenciales. A salvar a muchos. Su nariz empezaba a sangrar, así que Harry la detuvo. No se dio cuenta de que había conjurado un pañuelo, pero lo tiró como era debido. Alguien como Draco, o mejor dicho, su familia, podría causar mucho daño con un poco de sangre. Toda magia oscura. Luna le había dado mucho en qué reflexionar. Estudiar en persona. Algo histórico que podía encontrar niños mágicos. Harry sabía que necesitaba cubrir los gastos de un viaje al ministerio. El dinero no era el problema. Necesitaba involucrar a su tutor. Modi había mencionado esta red mágica que cubría Gran Bretaña. Necesitaban una excursión. Harry arrugó la nariz. Una excursión a Inglaterra. Y al Departamento Inglés de Aplicación de la Ley Mágica. Domingo 27 de septiembre. Sala de formación. Ojo loco, gritó otra vez. Neville realizó una sencilla rutina de hechizos en cadena.
Mientras Alastor se reía de los resultados, Neville estaba bastante consternado. ¿Qué pasó con el muñeco? Preguntó suavemente el chico tranquilo. Tú, dijo Moody, conjurando un tejón, un león, una serpiente y un cuervo. Sabía que el tótem de Ravenclaw había cambiado con los años debido a una idea errónea sobre el presagio que representaba el gran pájaro negro. Neville reaccionó bien y eliminó al león atacante de inmediato. El tejón se rezagó, pero la serpiente fue la siguiente. ¡Alto! Te ordeno que pares. Siseó Neville. Moody rápidamente anuló todos los demás conjuros, dejando solo la serpiente. Sí, señor orador. Ninguna serpiente atacaría voluntariamente a un orador. La serpiente le informó al asombrado niño. Supongo que ya sabemos cuál es otro de los talentos vinculados, dijo Moody con voz temblorosa, mostrando más sentimientos de los que solía mostrar. Alastor Moody, ex Slytherin, tenía fobia a las serpientes. Cuanto más grandes eran, peor le afectaban. Saber que podría haber un basilisco cerca le había dado el impulso para entrenar a Harry en varias formas de matar a uno. Y ahora, aquí estaba otro chico con poder para quemar y una mente ágil. Bueno, al menos ahora. Te voy a enseñar un hechizo. Es un encantamiento sencillo que desprende el olor de una comadreja. No le hará daño a nadie más que a un basilisco. El hechizo es Mustela Moschus. No, no te estoy conjurando un basilisco para que practiques. Esa serpiente servirá. Tendremos que fingir. Tu abuelo está muy asustado. Deberías decirle que no lo morderé, siseó la serpiente. Está preocupado por tener un hermano mayor para ti. Por ahora, necesito practicar magia, respondió Neville. Mustela Moschus. Gritó Neville. El encantamiento fue perfecto. Tanto Neville como Moody tuvieron que abandonar el espacio cerrado debido al olor abrumador. Voy a tener muchos problemas, afirmó Neville. No, muchacho. No te preocupes. Subamos a tus habitaciones y enviemos a un elfo a por un helado. Invito yo. Hizo una pausa y olió un momento. Después de una ducha, creo que estaría mejor. Neville sonrió radiante ante la idea. Se sentía cansado, pero el heredero Longbottom estaba recuperando el control de su magia rápidamente. Y también se estaba encariñando rápidamente con su nuevo padrino. Domingo 27 de septiembre. Aula vacía cerca de la sala de formación. Harry no podía creer que la tía Esme y la tía Blanche hubieran tenido un auror local que lo acompañara hasta aquí. No era un bebé. Peor aún, el auror seanoneal parecía saber por qué lo arrastraban al castillo. De repente. Harry deseaba no saberlo. No hay de qué preocuparse. Estarás bien, lo tranquilizó el auror escocés. Su tono tranquilizó a Harry. El mago intentó distraerlo preguntándole cómo estaban los Puffskers. Después de todo, su esposa se los había vendido. Llegaron a la puerta principal justo cuando Marius acompañaba a Tonks. Era evidente que había recibido entrenamiento de Neville. Marius le besó la mano. Ella saludó cortésmente al auror Oneal, que estaba muy casado, y los dos aurores regresaron juntos a la aldea. Marius saludó a Harry con un abrazo. ¿Cuánto tiempo, primo? Qué gusto verte. Ja, ja. Entrenaban 2 o 3 veces por semana, además de alguna cena ocasional. Era hora de hablar, pero Harry no estaba ansioso por hacerlo. Dejaron a Moody y Neville trabajando juntos. Harry envidiaba a su hermano espiritual y deseaba que su estricto guardián lo estuviera torturando en lugar de estar allí con la tranquila sanadora. Y qué pensamiento tan extraño. En cualquier otro momento estaría feliz por el cambio. Marius puso una pequeña pila de libros sobre la mesa. Por el uso de páginas de papel y unas cubiertas de papel muy brillantes, varios de ellos fueron comprados en una librería no mágica. Solo un par tenían el pergamino y el cuero de los libros mágicos. ¡Guau! Harry, ambos sabemos que vas a terminar con al menos 2 brujas en tu vida. Y Moody ha notado que estás iniciando el camino hacia la madurez. Es algo para celebrar. Experimentarás cambios. Cuanto más consciente seas de lo que está sucediendo, más podrás controlarte. Harry parpadeó. Esto no era lo que esperaba. Tengo la ayuda de un objeto encantado. Quiero que lo sientas. Eres un prodigio para los encantamientos. Creo que podrías hacerte algo. Quizás no ahora, aún eres joven. Pero cuando seas mayor. Para ayudarte a mantener la mente y no ceder a las exigencias de tu cuerpo cuando ni tú ni tu dama estén listas. Damas. Marius le entregó un broche de sanador de repuesto. Un caduceo estilizado. Harry sintió la magia ancestral en él. El impulso de salvar, proteger, ayudar. El poder de superarse a sí mismo. Harry nunca había querido ser sanador. Ahora, al tocar este poder, sintió la atracción.
Pero sabía que no era el momento de hacer tales juramentos. No con los señores oscuros rondando, Harry tenía que ser capaz de matar si era necesario, para protegerse. No podía limitarse. Una parte de él quería probar ese hechizo de drenaje en Dumbledore. Pero sin motivo, sería un acto malvado. Harry acarició el pin como si fuera un gato o un trible. Fue reconfortante. Marius sacó uno de los libros de magia y se lo entregó. Este trata sobre cómo encantar ese prendedor. No muchos tienen el poder de hacerlos. Si puedes, tu trabajo será muy apreciado en San Mungo y en cualquier lugar donde trabajen sanadores. También abrió una pequeña caja negra que contenía varias versiones del pin, todas hermosas, pero ninguna mágica. Claramente, la base del broche era encantadora, como un escritorio o un jarrón. ¡Genial! Aún no tengo la protección solar, admitió Harry. Quizás practicar con algo que te oriente sobre qué hacer te ayude con el otro proyecto. Quizás. No lo sé. Ese no es mi talento. Harry hojeó el viejo libro con cuidado. Necesitaría la ayuda de Hermione para descifrar lo que decía. En cambio, sacó uno de los libros muggles para leer y hojeó una página al azar. Tonks parecía muy feliz cuando estaba aquí. Estás siendo un caballero con ella, ¿verdad? Harry entrecerró los ojos. Tonks era de la familia y estaba bajo su protección. Claro, Harry. Tengo el permiso de su padre para cortejarla, y también el suyo. No pasará nada inapropiado. Si nos casamos, no será nada inapropiado, sino una bendición, lo tranquilizó Marius. Nunca antes Marius había perseguido a una bruja. Ahora, aunque avanzaba despacio, realmente lo hacía. De verdad que lo hacía. Sintiéndose más cómodo, Marius comenzó su charla y le enseñó a Harry varios encantamientos para cuando fuera mayor. Lunes 28 de septiembre. Habitación del heredero. Los tres terminaron la práctica con un hermoso acorde. Estaban practicando en la habitación de Harry. Las arpas folclóricas más pequeñas, al terminar, se colocarían a ambos lados de la chimenea. El arpa de concierto grande de Luna estaba ahora bajo una protección en la sala de conciertos, y Hermione le daba clases por las tardes, cuando Harry volvía a casa. Juegas muy bien, Harry. Luna. Ustedes dos también, dijo Harry, sonriendo. Nunca tuve amigos antes de Hogwarts. Y ahora los tengo a ambos. Gracias, dijo el joven mago en voz baja. Hermione besó una mejilla y Luna la otra. Guardaron todo rápidamente. Fue agradable esa sensación de paz y bienestar. En un acuerdo tácito, fueron a la mesa a trabajar en la tarea, pero los sentimientos de satisfacción continuaron. Ernest apareció con otro elfo, también con delantal negro. Señaló una de las arpas y empezó a tocar suavemente. Música celta que conmovió profundamente a Harry. Casi como si ya hubiera oído esto antes. Gracias, Libby siendo Libby, amo a Harry. Solo dile Nox para que pare. Llama a Libby si quieres más. Gracias, Libby. Y Ernesto. Qué bonito, dijo Harry. Me pregunto por qué Nox en lugar de finito, reflexionó Hermione en voz alta. Porque la magia élfica nos trae luz, explicó Luna con suavidad. Un don especial. Libby se puso verde lima antes de llorar y desaparecer. Ernest también desapareció, pero regresó con bocadillos saludables y chocolate caliente. Lunes 28 de septiembre. Oficina del director. Juniper, esperaba más de tu informe. Dumbledore intentaba parecer sabio y decepcionado al mismo tiempo. Juniper, la elfa principal de la casa Potter, se cruzó de brazos y resopló. Tú no eres mi jefe. ¿Por qué las elfas eran tan tercas? Te di un trabajo. Juniper miró al hombre de arriba a abajo. No tienes ataduras. Era el peor insulto que un elfo podía dar, pero él no parecía saberlo, así como parecía ser ajeno a toda la cultura de los elfos domésticos, lo que no le hacía ningún bien y permitía que los elfos lo dominaran. De acuerdo. Te asignaré trabajo extra en la cocina por tu actitud. Ead Whiskers es una recompensa para Juniper. Gracias. Sal de esta oficina. La elfa del delantal negro con las cucharas de madera cruzadas de su rango se volvió invisible y llenó todos los zapatos del director con un par de pequeñas rocas afiladas. Bigotuda le había dado su trabajo en Hogwarts a un elfo. No le importaba trabajar. Las cocinas preparaban comida para todos, incluso para su verdadero amo. Algún día rompería los lazos falsos. Era fuerte, y el bigotudo perdía fuerza rápidamente. Un chasquido de dedos. Todas las túnicas favoritas de la bigotuda estaban siendo lavadas. En el fondo del lago negro, Juniper cambió la configuración de sus tazas. El té se enfriaría y la leche y el agua se calentarían. El trono que el director había robado del castillo Potter, y que Juniper había localizado, había regresado a casa.
Una copia transfigurada en muy buen estado se tambaleaba y caía en cualquier momento. Juniper había ayudado a criar a James y había estado cerca de sus amigos durante años. ¿Dónde estaba ese manual del merodeador? El maestro Harry nunca dijo que no podía después de todo. Lunes 28 de septiembre. Grimmauld Place, Londres. La señora de la casa Malfoy no estaba allí para admirar el trabajo realizado para transformar la casa de la casa Black, de apenas habitable a encantadora. No. Lo notó, pero ninguna palabra de agradecimiento brotó de sus labios fríos. Narcisa Malfoy estaba furiosa con la situación. La única hermana que se había mantenido fiel al poder de la magia oscura había desaparecido. Asesinada por el niño que sobrevivió. Todos lo sabían, y nadie hizo nada al respecto. Y luego aquella vergüenza en Hogwarts. Draco quedó deshonrado. Al menos Lucius había dejado de discutir con ella sobre el juicio de su prima. Seguramente, Sirius podría ver que Draco era el mejor para ser el próximo jefe de la casa Black. Sirius Black no tenía estómago ni interés en el Wizengamot. Lo cual le venía de maravilla. El verdadero problema era su ahijado. Un problema para el que ella tenía solución. Lo quiero muerto. No puede ser el jefe de la casa Black si está muerto. Gritó Narcisa a sus elfos allí reunidos. Todos elfos Black y Malfoy. Y no pocos retratos. Walburga, sin duda, estuvo de acuerdo. Claro, también quería que su hijo muriera, pero eso se arreglaría después del cambio de herederos. Creature asintió. Estaba completamente de acuerdo. Los demás elfos de la casa Malfoy se alejaron de la aterradora bruja con la varita en la mano. Habían sentido su látigo más de una vez. Solo un elfo allí lloró más por el chico que por sí mismo. Dobby. Te envié a matarlo el verano pasado. No pasó nada, y mi esposo te castigó por tu fracaso. Dobby hizo lo que el maestro le ordenó y les dio la carta a los muggles. Intentaron matar, pero la defensa de Dobby fue interrumpida. Usarás esto hasta que sirvas a la oscuridad por completo. El relicario de Salazar Slytherin, claramente escondido aquí por Regulus Black. Pobre chico. Creature no habló de su muerte, solo repitió que le había fallado. Ambos pensaban que Regulus sería un líder mucho mejor que Sirius. Y dedicado a la oscuridad, igual que ellos. Su esposo había enviado algo así a Hogwarts. La magia del elfo rompería las protecciones y el señor oscuro quedaría libre. Asegúrate de que la muerte de Harry Potter deje el cuerpo reparable. El señor oscuro necesitará uno nuevo. Entonces no me importará en absoluto que Harry Potter ocupe el puesto de los negros. Tendremos todo lo que queramos. El elfo intentó, sin éxito, quitarse el relicario. El poder de la bruja, su dominio sobre él, lo impidió. Huyó al armario secreto del tercer piso. Aquí, Dobby había escondido todo lo de valor. El oro que buscaba su ama, la plata de la familia Black y los tesoros hechos por los duendes. Sus imágenes de un Harry Potter volando y la vela que había allí. Un altar que encendía cada vez que Dobby haría al gran maestro Harry Potter, señor. Dobby no puede dejar que la suya gane. Dobby no puede. Dobby no lo hará, se dijo Dobby a sí mismo. Y Dobby tuvo una idea. Un último recurso, aunque le costara la vida. Servir a los Malfoy era morir en vida. ¿Qué era la muerte de un humilde elfo comparada con la del gran Harry Potter? Moody habría estado orgulloso de su planificación. Lunes 28 de septiembre. Sala de formación Forge, después de las clases de la tarde y la formación Forge. Harry volvió a mirar la pregunta en la pizarra y se paseó de un lado a otro. Él podía hacerlo. Solo estaban él, Hermione y Luna. Moody había echado a todos los demás. Idear escenarios de escape durante una emergencia era problemático para un mago. Y algunos se habían suicidado apareciéndose a ciegas y acabando en la calle o en el mar. Moody no quería que todos supieran las ideas de Harry. Moody definitivamente confiaba en que estas chicas lo mantendrían a salvo. Moody observaba al chico. Las chicas también eran astutas, pero esto no era algo que se aprendiera en un libro. Harry pensó en algunas de las propiedades que tenía y llamó a Ernest mientras buscaba monedas. Como era para entrenamiento, lo sacó de una bolsa distinta a la que le correspondía. Pronto la compra estuvo en sus manos y Harry lanzó el hechizo. ¿Calcetines? ¿Hiciste calcetines de traslador?, preguntó Moody, intentando parecer serio, pero secretamente complacido más allá de las palabras. Sí, señor. La mayoría de los registros eliminarían cosas obvias, pero el protocolo en Stirling para un criminal peligroso es aturdirlo, quitarle todo, lavarlo, escanearlo y ponerle ropa de prisionero. A un secuestrador no se le ocurriría. De hecho, los zapatos serían aún mejores, ya que la gente se cambia los calcetines. Y muchos zapatos buscan magia gracias a los amuletos de confort y demás.
Entonces, ¿reprobé o aprobé? Excelente, Potter. Si hubiera una calificación superior, te la daría. Quiero varios pares. Se sabe que los secuestradores se llevan los zapatos solo para evitar que la gente se escape. Cada pocos días, Modi hacía esto. Cuando estaban agotados, les pedía que planearan rutas de escape de Hogsmeade, cómo lidiar con un troll. Hermione se estremeció al oír eso, qué hacer ante un ataque de dragón o basilisco, etc. Harry insistió en aprender a derrotar a los zombies porque tuvo pesadillas sobre ese. A Modi no le importó en absoluto. Ese mago estaba paranoico. Luna se acercó y le dio una docena de calcetines de lana calentitos y suaves. Parecían tejidos a mano, y lo demostró sacando un par que estaba tejiendo. Quiero ese hechizo en todos mis calcetines, por favor, dijo Luna alegremente. Pero no olvides poner una tienda de campaña o algo donde vamos para abrigarnos. Eso le dio a Harry una idea brillante y, en ese mismo instante, llamó a Ernest. Cuando apareció el pequeño elfo con delantal negro, Harry se agachó y le susurró instrucciones. Ernest sonrió, asintió vigorosamente y se marchó. Las chicas y Modi sentían curiosidad por lo que hacía Harry, pero guardaron sus preguntas. Unos minutos después, Ernest reapareció con una caja que contenía varias cajas pequeñas. Al dejarla frente a Harry, el pequeño elfo dijo: las tías del amo Harry dicen que le digas al amo Harry que se las descontarán de su paga. Y se marchó. Modi se rió entre dientes. Harry negó con la cabeza y contó monedas. Suspirando derrotado, Harry levantó la caja para que todos la vieran y dijo: cada una de estas es una tienda expandida. Voy a intentar transformarlas en amuletos que podamos llevar en un collar o una pulsera. Volviéndose hacia Modi, preguntó: ¿qué opinan? Modi se quedó mirando a Harry con asombro y luego se rió con alegre anticipación. Lunes 28 de septiembre. Pasillo más allá de la sala de tutoría de pociones. Ginny se lamió los labios. El vestido que llevaba lo había pedido por Lechuza y estaba un poco arrugado tras haberlo escondido de sus hermanos bajo una túnica prestada. Le hacían preguntas molestas sobre dónde había conseguido el oro. No importaba. Lo necesitaba, tenía el poder, y ahora vestía apropiadamente. Ella también tenía un timing perfecto. Neville dobló la esquina, regresando de acompañar a Anna y Susan al dormitorio Puff, donde esas dos ciertamente pertenecían. Hola, Neville, dijo la joven, intentando sonar seductora, pero con la única diferencia de que parecía resfriada. Debes tener hambre después de las pociones. Sé cómo entrar en las cocinas de Hogwarts. ¿Te apetece un tentempié conmigo? La chica llevaba un perfume repugnante que le sentó mal a Neville. Se tapó la cara con la mano. El anillo del heredero de Longbottom dio un pulso de advertencia. Sin dudarlo un instante, Neville lanzó un hechizo de viento. El aire pasó velozmente junto a la chica, haciendo que sus faldas y cabello ondearan como una bandera bajo un viento fuerte. No se atreva a actuar así conmigo, señorita Weasley. El chico corrió por el pasillo y subió un tramo de escaleras. Por un instante, creyó oír una amenaza. Habilítalo. Demasiado débil para estar seguro, Neville continuó hacia la oficina que buscaba y golpeó la puerta de su jefe de casa. Dios mío. Señor Longbottom, ¿qué le pasa? Al principio, sin aliento para hablar, aunque estaba mejorando. E imitando a Harry, Neville realizó el hechizo para extraer un recuerdo. La maestra de transformaciones conjuró un pequeño frasco sin que él se lo pidiera. Y si me permites la pregunta, ¿qué encontraré dentro? ¿Intento de robo de línea? No estoy seguro. La señorita Weasley me perfumó. Bueno, lo intentó. Mi anillo de heredero me avisó a tiempo. Resopló de golpe, a pesar de estar sin aliento por la carrera. Minerva regresó a su oficina, indicándole al chico que se uniera a ella. Escribió una nota y llamó a un elfo. Atasco. Un elfo con un impecable delantal de trabajo negro hizo una reverencia a la subdirectora. Neville estaba demasiado distraído como para notar el escudo de armas del grifo en la esquina superior izquierda. Lleva esto al auror de turno en Hogsmeade. Espera una respuesta verbal. Si envían a alguien o no, informa aquí primero. La profesora terminó su nota mientras Neville recuperaba la compostura. Tras entregarle la nota a Jam, el elfo se marchó. Mientras él estaba ausente, le hizo señas a Neville para que viera el recuerdo con ella. Chico listo. Me pregunto si Harry tiene esas protecciones en su anillo. Si no es así, quizás Harry pueda añadirlos. Le encanta encantar cosas, comentó Neville. Entraron juntos al cuenco. Enfadada, la mujer salió del pensadero. Llamó por la red Flu a los padres Weasley. A mitad de llamada la red Flu se apagó. Jam regresó con ropa que parecía como si hubiera estado en un torbellino. Jam no sabía qué había pasado.
Se apresuró a hacer lo que le decías. Entonces se estrelló contra las puertas. Así que intentó abrirlas. Jam no pudo abrirlas ni saltar por encima. Ni por debajo. Ni rodearlas. Ni atravesarlas. Jam perdió la noción. Jam se va a castigar ahora. No, ¡No! dijo Neville, poniéndole una mano suave en el hombro. Necesitas magia y un poco de hierbabuena. Neville rebuscó en su gran bolsa marrón antes de sacar 3 hojas de menta. Solo un poco polvorientas, que la profesora McGonagall limpió. Neville se excedió un poco con la magia, y el elfo empezó a brillar como un adorno navideño mugle por un momento. Ama y amo por también. Amables con Jam. Jam, gracias. La profesora McGonagall escribió una segunda nota y convocó su capa. Conmigo, Longbottom. Jam, acércate al señor Potter y pídele que nos acompañe, por favor. Minerva estaba furiosa. ¿Cómo se atrevía Dumbledore a usar su conexión con las protecciones del castillo para esto? El confundido heredero de la casa Black se unió a la profesora McGonagall en las escaleras. Percy Weasley, Fred y George Weasley formaron fila. Oliver Wood oyó el alboroto y se acercó también. Ella empezó a hacerles señas para que se detuvieran, pero en lugar de eso asintió. Algunos de los otros Gryffindors mayores se unieron, inseguros de lo que estaba sucediendo, pero dispuestos a seguir a su jefe de casa. El grupo marchó listo para la batalla. Harry tomó la delantera mientras se acercaban a la puerta. Ernest. Ahora. Aparecieron 4 Nimbus 2001, 3 Comet 260 y suficientes Cleansweep 9 para el grupo. Harry le entregó su propia Nimbus 2001 a la profesora McGonagall. Es justo que me prestes esto. Después de todo, tú me diste mi primera escoba. Todos hicieron el corto vuelo hacia arriba y sobre la cerca de hierro forjado, evitando lo que cerraba firmemente la puerta. En realidad, Potter, fue tu padrino quien te regaló tu primera escoba. Y después de que destruyeras una lámpara horrible, un jarrón espantoso y un adorno casero, que era una obra de arte particularmente inapropiada para tener cerca de niños, James decidió parar mientras la suerte te acompañara. Mittens se sintió muy aliviado. Ese era el gato de la familia. Harry se rió. Me gustaría tener un recuerdo de esa señora. La mujer asintió y todo el humor desapareció de su rostro. Aurores. Aurores. La mujer corrió hacia la pareja de abrigo marrón. Por encima de todas las cosas, la profesora McGonagall detestaba las pociones de amor, los perfumes compulsivos y los labiales encantadores. En su opinión, era indigno de una bruja manipular a un hombre de esa manera. ¿Pero usarlo con uno de sus cachorros? Dumbledore perdonó a quien quiera que le hubiera puesto la poción a la pobre Marlene McKinnon. Atraparon al malhechor. Lo atraparon y le dieron otra oportunidad, pues era estudiante de 7º año y había aceptado unirse a la Orden de Albus. ¿Qué más daba? ¡No! Nunca más. El Auror Peabody y el Auror Pinkerton acababan de tener una pequeña discusión. Ah, no era por nada tan importante. ¿Qué equipo iba a ir al mundial? No a cualquier mundial, y mucho menos al de Quidditch. No, esta era la Copa Mundial de Golf de dobles mixtos para militares. Los participantes venían de toda Europa, Irlanda y, por supuesto, Escocia. Había mucho en juego. Un trofeo transfigurado, una cena elegante, pagada por los participantes, por supuesto, y algunas fotos en Defense Tactics Monthly. El torneo se llevó a cabo durante varios meses y cada equipo jugó al golf 2 veces, y el que obtuvo la puntuación combinada más baja ganó. Peabody era terrible en el juego, pero en realidad disfrutaba tanto jugando como mirando. Pinkerton fue simplemente maravillosa. Tenía el ojo puesto en cierto auror irlandés y pensó que esta podría ser la oportunidad de su vida. Que Minerva McGonagall llegara al pueblo hecha una furia no entraba en los planes para esa noche. Ver que la acompañaban varios estudiantes los llevó a una conclusión. El grupo desmontó y se dirigió rápidamente hacia los aurores. Señor Potter. ¿Qué pasa? ¿Más dementores? ¿Alguna de las bestias de Moody? Preguntó Peabody. Mientras la ayudante recuperaba el aliento, Harry respondió. No, mi buen Auror. Esta noche hubo un ataque, no con armas ni hechizos. Sino con una chica que blandía perfume. Suficiente para hacer estallar un anillo familiar. Inteligente. Quiero decir maldad, pero maldad inteligente. Es difícil demostrarlo en un juicio si no funciona. Y si no tuvieras esa protección, podrías tener muy malas experiencias. ¿Estás bien, joven Harry? Preguntó la Aurora Constance Pinkerton. Harry parecía listo para golpear algo. Estoy bien. Gruñó Harry. Yo no era el objetivo. Mi hermano espiritual, Neville Longbottom, sí lo era. ¿Neville? ¿Tu madre no se llama Alice McMurray? Preguntó el Auror juez Peabody.
El puño cerrado de Neville decía mucho sobre cómo se sentía. Sí. Es ella. Neville estaba desarrollando poco a poco un suave acento escocés y la sintaxis de Modi. Harry sonrió. Claro que Harry hacía lo mismo y aún no se había dado cuenta. Mi madre no querría que deshonrara a mi familia cayendo en una trampa tan barata, compartió Neville enojado. ¿Quién hizo esto? Necesito saberlo para poder vigilarlos, exigió Percy Weasley. Ginebra Weasley, espetó Neville. ¿Qué? Intervinieron 3 Weasley y un Potter en lugar de solo un par de gemelos. Mientras la chica era arrestada y llevada a Hogsmeade, la subdirectora pidió refuerzos. Refuerzos políticos. Claramente, el director había intentado impedirles salir del recinto. Tenía que haber una razón. La casa del ministro estaba calle abajo. De hecho, vivía a pocas casas de la casa de la tía de Harry. La ministra Stewart se había reunido con otros directores del Ministerio de Magia de Escocia. Su sala de estar era mucho más cómoda que su oficina en Stirling. La ministra se reunió con gusto con la subdirectora a petición de su auror. El jefe del departamento de aurores de Escocia, Dougal Clark, se ofreció a acompañarlos. Dougal llevaba más de 20 años como auror en Hogsmeade. Su nombramiento para este nuevo puesto acababa de ser anunciado. Juntos, se dirigieron a la comandancia de aurores, como se la denominaba. Guay. No era más que una pequeña cabaña con un interior más amplio. El grupo de Hogwarts estaba reunido alrededor de la pequeña estación de confort de los aurores, donde podían relajarse por un momento y tomar algo caliente para beber. Ginny era demasiado pequeña para hacer algo así. La mirada astuta que les lanzaba a sus hermanos les ponía los pelos de punta. Los hermanos Weasley decidieron volver al castillo a escribir cartas a casa. Algo andaba mal. Neville y Harry se quedaron, pero lejos de la chica que no dejaba de lanzarles miradas hambrientas. El auror Peabody dio un paso adelante ante el gesto del compañero más experimentado. Ministro. Tenemos bajo custodia a una joven bruja juvenil, de 11 años, acusada de intento de robo de línea. La víctima es Neville Franklin Longbottom, de 12 años, quien afirma haber sido abordado por dicha bruja. Le hemos tomado declaración y contamos con su memoria y pruebas físicas de la bruja. No se le ocurrió lavarse ni usar un hechizo para quitárselo. Ella ha intentado reclamar un cambio de jurisdicción por ser miembro de los 28 sagrados. Los ojos del ministro Stewart se tensaron al oír eso. Maldita exención. No era una ley ni un derecho, sino que se suponía que permitía al jefe de la casa impartir justicia. Ni siquiera se mencionaba el sagrado 28. Ese libro no existió hasta la década de 1930. No, el privilegio solo se aplicaba a las casas antiguas y nobles, cuando se estableció hace cientos de años. En aquella época, cuando el honor familiar era importante, ningún jefe quería ser avergonzado por un miembro de su casa. Se creía que al permitirle impartir justicia dentro de la familia, ésta conservaría su honor. Solo desde Grindelwald y el que no debe ser nombrado, se había convertido en una vía de escape para los malhechores, para huir de la justicia escocesa a la injusticia del Wizengamot, que protegía sus propios celos. La ministra Stewart conocía personalmente a Arthur Weasley. Era el jefe del departamento de uso indebido de artefactos muggles. Esta fue una de las pocas veces en su vida que la exención realmente tuvo sentido. El juez de Stirling no podría enviar a una niña de 11 años a Azkaban. Sin embargo, necesitaba ser incluida en el sistema de Ladle. El Ministerio de Magia inglés contaba con muchos más recursos que en Escocia en ese momento. Los sanadores mentales eran solo un ejemplo. Gracias a Harry Potter, el ministerio escocés empezaba a contar con fondos importantes. Pero el ministro trabajaba con personas sensatas para realizar inversiones acertadas y no malgastar el dinero en lo que era esencialmente un problema inglés. El sabio ministro miró a Dougal Clark. Todas las brujas presentes confiaban en la justicia de este mago. El director Clark había estado pensando mucho sobre la justicia y había llegado a una conclusión que compartió. Hemos empezado a contratar a algunas de las personas que necesitamos, y como Hogwarts está en nuestra jurisdicción, necesitamos reforzar rápidamente los servicios de menores. Ministro, quisiera hacer una recomendación, por favor. Que los ingleses se queden con ella por ahora. Pero nosotros monitoreamos la situación. Vive en Inglaterra. Incluyéndola en su sistema. Si su jefe de casa no puede proporcionar la orientación adecuada, tomaremos medidas. Recomendó el nuevo jefe del Departamento Escocés de Aplicación de la Ley Mágica, SDLE. La señorita Weasley hizo la reclamación. Entonces, considérelo así.
Aurores, lleven a la señorita Weasley al Departamento Inglés de Aplicación de la Ley Mágica, Edble, Londres. Asegúrense de que nunca esté sola con un adulto mientras esté bajo su custodia. Asegúrense de que quien la recoja firme los documentos. Enviaré una nota a Arthur Weasley como cortesía. Un viejo elfo apareció en ese momento e hizo una reverencia al ministro. Creature estará encantada de llevarle un mensaje. Gracias. Mientras la ministra escribía su mensaje, el elfo miró a la niña. ¿Se encuentra bien, señora? Sí, criatura. Gracias por preguntar. Ginny le dedicó una pequeña sonrisa al elfo. La señora se enteró de tus problemas. La criatura te ayudará. Qué amable de tu parte. Después de que el elfo desapareció, la ministra Stewart tomó nota para sí misma de estar atenta a un elfo libre más joven para los Weasley. El actual parecía más bien demente. Minerva regresó a Hogwarts con la intención de enviar una lechuza para informar a Molly y Arthur sobre el origen del romance que terminó con su hija bajo la custodia de la Orden del Imperio Británico, DMLE. Era justo que ella, como jefa de casa de la señorita Weasley, también les informara de la situación, a pesar de que su anciana elfa había recibido la carta del ministro Stewart. Le aliviaría saber qué pensaban Arthur y Molly sobre todo el asunto y si podía hacer algo por ellos durante este nuevo juicio. El comportamiento de la chica Weasley en el Esmond tenía a Minerva bastante nerviosa. El agente también le envió una nota a la abuela del niño. Probablemente lo denunciaría, pero por si acaso le daba vergüenza, no sería bueno que Gussie Crouch, o mejor dicho, Longbottom, se enterara mal. Lunes 28 de septiembre. 22:30, Ministerio de Magia, Londres. Aurora Scrimgeour, ¿seguro que comprende la verdad de este asunto? Albus Dumbledore estaba indignado. ¿Cómo se atrevía Minerva a ignorar sus órdenes de quedarse en el castillo? Albus apenas había podido detener a la segunda lechuza a tiempo. ¿Y si los padres del niño hubieran aparecido? La diputada estaba exagerando y, francamente, necesitaba jubilarse. Pero no antes de capacitar a 1 o 3 asistentes para que asumieran sus funciones. ¿Un estudiante de primer año? ¡Ay, director! Esto nunca debió habérselo contado a los aurores. Esos escoceses. Claro, Modi los hace saltar de miedo. Rufus coincidió. El sanador mental dudó en la puerta. Director. Jefe Aurora Scrimgeour. Recomiendo que lleven a la niña a San Mungo. El sanador se negó a decir más a quienes claramente no se preocupaban por la niña. Solo dijo que el problema desapareciera lo antes posible. Tonterías. Me pondré en contacto con sus padres. Hola Ginny, me alegro de volver a verte. Ven, déjame acompañarte de vuelta a Hogwarts. Ginny murmuró un saludo. Se negó a mirar al sanador a los ojos. Director. La señorita solo tiene 11 años. Podría ir con usted, sugirió el sanador a pesar de los hombres poderosos presentes. ¿Acaso el hombre desconocía lo de las chaperonas? El auror jefe la despidió gruñón. Nos encargaremos de esto. En el momento en que se alejaron de los demás, la pelirroja habló con el director. Mamá quemó el documento. El contrato. Quiero otro, por favor, pidió Ginny en voz baja. Si no conseguía lo que quería, probaría con otro. Claro. Hablemos mientras caminamos hacia la Red Floo. Ven, niña. El sanador salió de la habitación sin que los magos lo oyeran, pero presentó 2 informes. Uno dirigido al sanador jefe de Edble, Leonard Abbott. El otro al auror jefe Scrimgeour. La presión de otros acontecimientos significaría que otro niño se escaparía. Uno tan manipulado y obligado como Tom Riddle lo había sido originalmente cuando Albus Dumbledore encontró al mago incipiente. Pobre joven señor Riddle. Víctima del miedo y los celos. Albus estaba decidido a acabar con toda esperanza de que Tom fuera algo más que un dependiente. Tal como lo intentó con Hagrid antes que él. Tal como lo intentó con Harry Potter después de él. Martes 29 de septiembre. Gran comedor de Hogwarts. Minerva McGonagall llevó una Claymore al desayuno y, en lugar de su túnica habitual, lució un vestido tradicional verde oscuro con una orejera completa de tartán familiar, prendida con la insignia de su clan. El tartán era largo, ceñido a la cintura y con una esquina sujeta con un alfiler en el hombro izquierdo. El encantador tartán ondeaba a su alrededor. El Aurorian le había dicho a Harry que las escocesas no usaban falda escocesa. Esta era claramente la versión femenina, y varios Gryffindors comenzaron a aplaudir. Caminando hacia el sello de Hogwarts, desenvainó la espada de sus antepasados. Los aplausos cesaron al instante. La amenaza cortó el aire con más rapidez que la espada que empuñaba. Chabris mi aran leisan neo chotromach no partiré el pan con los injustos.
Por un momento, sostuvo la espada apuntando al director y la campana del castillo sonó en señal de advertencia. La silla del director, que parecía un trono, desapareció, dejándolo tendido en el suelo, pero la profesora no se quedó. Envainó la espada y salió de la habitación. No estaba sola, pues varios de sus leones la siguieron. Harry Potter y Neville Longbottom lideraron la manada. Más bien orgullo. Se detuvieron en la sala de entrenamiento y, para su sorpresa, una mesa grande ya estaba preparada. La comida empezó a llegar a medida que todos se dirigían a las sillas provistas. Los estudiantes esperaban para sentarse frente a la profesora, pero ella tenía algo en mente. Minerva McGonagall se paró en un extremo y pronunció una bendición sobre la comida. La primera que Harry oía en Hogwarts. La silla con forma de trono apareció en el otro extremo de la mesa, vacía, como si estuviera esperando que el próximo director se sentara allí. Después de que la gran dama se sentó, también lo hicieron los estudiantes. Tanto Neville como Harry brindaron por su jefa de casa y le agradecieron públicamente por intentar ayudar. Después del desayuno, Susan llevó aparte a Ana, Luna y Hermione. Necesitaban elaborar un plan para proteger a sus magos. Y a sí mismas. Tras repasar los recuerdos que Luna y Hermione le habían proporcionado, quedó claro. La chica estaba obsesionada con Harry Potter. Había que hacer algo. Minerva miró su botella de tónico. No era tan mayor, pero una lesión de la infancia le causaba dolor en el frío castillo, sobre todo en invierno. Una aprendiz de la maestra de pociones Harper lo elaboró. Molly Weasley. La misma ex leona que no pudo costear el aprendizaje completo para convertirse en maestra de pociones. Minerva tenía pocos vicios y era muy prudente con su sueldo. Tenía una buena reserva para cuando se jubilara. Minerva escribió una nota. Era hora de llevar a los padres Weasley al castillo. La niña Weasley necesitaba a su madre. Y Minerva tenía un plan. Preocupada porque sus otras cartas se habían extraviado, llamó a un elfo de confianza. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Capítulo 12. Martes 29 de septiembre. Mañana habitaciones privadas de Harry y Neville. Harry estaba lidiando con la correspondencia. Pepper le había traído varias cartas, pero necesitaba informar a su tutor sobre el desastre de la noche anterior. Harry escribió un informe de todo lo que había visto y oído y adjuntó una copia del recuerdo para Ojo Loco. No le haría ninguna gracia oír cómo Ginny intentaba, sin éxito, llamar la atención de Neville. Modi se enfadaría especialmente por las consecuencias, ya que no se hizo nada. Otra vez. Harry abrió entonces la carta del señor y la señora Weasley. Solía enviar una carta semanal con dulces caseros. Gracias por invitar a nuestros dos hijos mayores a la vez. Tendremos una cena especial el viernes por la noche para estar juntos en familia con ellos. Tú y tus tías estáis invitadas, por supuesto. Eso estaría bien, ya que el plan era que Bill y Charlie vinieran ese jueves y empezaran a trabajar más tarde ese mismo día o el viernes 30 de octubre. Deberían tener algo que informar. Harry se dio cuenta de que esto significaba una cena agradable sin sus dos hijos menores. Harry sentía una gran cercanía con los padres Weasley y los consideraba familia. También apreciaba a los gemelos, e incluso a Perky. Solo Ron y Ginny causaban problemas. Quizás los adoptaron. Se imaginaba a Molly encontrando y cuidando a dos bebés troll que habían sido abandonados. ¿Y qué le pasaba al sistema judicial de Londres? ¿Al Longbottom? ¿Ginny? ¿Y quién tenía un tío, una tía o un primo que trabajara en el ministerio? El problema principal fueron los derechos. Hedwig apareció en su ventana, sabiendo que su hijo tenía correo que enviar. Harry pasó unos minutos acariciando a su amigo. No sabía que no se suponía que pudiera invocar ratas desde tan lejos del bosque, pero tras comprobar que no era Scabbers, le dio la rata a su familiar. De hecho, le había pagado a Colin para que tomara fotos a color de la rata de Ron solo para que Harry pudiera asegurarse. Matar a Scabbers accidentalmente provocaría una guerra total. Nadie quería eso. El suave cabezazo era su manera de decir gracias y él le rascaba detrás de los mechones de las orejas como a ella le gustaba. Después, Harry selló una rápida nota de agradecimiento por los obsequios que le había enviado la señora Weasley, revisó 2 veces el correo de Moody y terminó la carta que le escribió a Danny Emma Granger. Harry explicó a sus futuros suegros lo que, según él, estaba sucediendo con Ladle en Londres. Harry compartió el disgusto de los aurores locales por la falta de justicia y los prejuicios que enfrentaban. Luego, Harry preguntó sobre las experiencias de Dan en el ejército o cualquier problema de justicia civil que pudiera existir.
Después de dejarle cartas a Alastor, quien le dio a Hedwig una pequeña rana de un acuario, y a los Weasley, quienes la arrollaron, la adorable lechuza voló hacia la casa de la novia de su cría en el mundo Muggle. Le dieron a Hedwig un premio oficial para búhos de la tienda, agua fresca en un recipiente limpio y sacaron su percha para que descansara mientras leían y preparaban su respuesta. Metiendo la cabeza bajo el ala, se quedó dormida. La niña intentó jugar tranquilamente con su muñeca. No pretendía volver a hacerlo. No estaba segura de qué era. Pero el novio que no le gustaba gritó y golpeó a su madre, y de repente, estaba rodando por la habitación. Llorando, la mamá se acercó a su pequeña hija. Vamos. No me importa a dónde. Vamos. Estaban caminando, no corriendo, por el pasillo cuando dos aurores vestidos de rojo entraron en el apartamento. Reggie nunca volvió a llamar y a Maugie no le importó. Mex, su hija, estaría mejor sin ese novio en su vida. Incluso si tuvieran que volver a vivir con sus padres. Martes 29 de septiembre. Justo antes del desayuno, Hogwarts. Hermione regresó de la ducha y vio que su cama estaba hecha un desastre. Siempre hacía la cama por la mañana. Spew no fue abandonada. Solo esperaba el momento oportuno para demostrarles a otros que tenía razón sobre lo mal que estaba la esclavitud. Pero algo más andaba mal. Su trible estaba justo ahí, y quién sabe qué le pasó. ¡Ay, no! Empezó a recoger cosas del suelo con cuidado y entonces se le ocurrió algo. Corrió a la habitación de Angelina y le pidió un favor. Angelina abrió la puerta con una sonrisa y despeinada. Hermione le pidió algo rápidamente. Harry Potter le había regalado una escoba de primera. La oportunidad de devolverle el favor, aunque fuera un detalle insignificante para su novia, era algo que ella estaba encantada de hacer. Acció Spot. Spot era en realidad el nombre del gato de Star Trek NG, y Hermione se crió con la serie. Nada de trible morado. Angelina lo intentó de nuevo. 2 veces. Lo siento, Hermione. Si es como las demás mascotas, se mueven por el castillo. Excepto las ratas. Las más inteligentes parecen saber que son comida para Kneafles. ¿Podrías hacer el hechizo en cada clase, por favor? Por si acaso. Preguntó Hermione en voz baja. Por supuesto. Angelina también se prometió a sí misma que si no encontraba la mascota pronto, compraría un reemplazo para encontrarla. Martes 29 de septiembre. Justo antes del desayuno, Hogwarts. Sin que Hermione lo supiera, Luna estaba pasando por el mismo problema solo que sin el mismo respaldo. Ella confió en uno de los prefectos para que la ayudara, pero él era un chico y no tenía permitido entrar a su dormitorio. Luna fue a ver al profesor y le pidió aprender el hechizo Accio, y le informó por qué lo necesitaba. Encantado de que ella tomara la iniciativa para resolver el problema en lugar de quejarse, él le enseñó los movimientos de la varita y la pronunciación. Ella los aprendió rápidamente. El hechizo no funcionó mejor para ellos que para Hermione. Flitwick le dio un puñado de puntos y prometió vigilar a su mascota. Luna sonrió y agradeció al profesor. Era hora de desayunar con Harry. Y presentía que Philip estaba bien. Philip es el nombre de su triple hembra rosa. A Luna no se le preguntaba sobre animales a menos que uno quisiera tener un dolor de cabeza. Harry estaba feliz de que no estuviera presente mientras le ponía nombre a su lechuza. La hermosa criatura, tan amable y siempre trayendo cartas para él y Hermione. Luna probablemente la habría llamado algo como Edgit, como un duende macho o algo así. 1. Hedwig era una lechuza hermosa y elegante que apareció esa mañana en casa de los Granger con una carta de Harry y otra de Hermione. Dan abrió primero la de Harry. ¿Cómo se convirtió el mundo Muggle en una verdadera democracia en lugar de una dictadura? Leyó Dan de la carta de Harry. Tanto él como Emma estaban bastante perturbados por las historias de lo que le había sucedido a Neville. Y Harry tenía razón al preocuparse por la justicia, o la falta de ella, en la Inglaterra mágica. Al menos el chico sabe hacer las preguntas fáciles, bromeó Emma. Hedwig también había traído una carta de Hermione para ellos. Dan negó con la cabeza. Hermione encontró a alguien con quien estar. Dan sacó la docena de libros de combate cuerpo a cuerpo de la caja que llevarían a Hogsmeade el sábado siguiente. Dan iba a dárselos allí. Pero su hija los quería ya. Hermione era bastante avanzada para su edad en combate cuerpo a cuerpo, cinturón verde, y eso sí que se lo merecía. Algunos dojos hacían pasar a los chicos y podían comprar su ascenso a cinturón negro. Y ser completamente inútiles en cualquier habilidad de defensa personal. Dan se rió entre dientes cuando el libro de tamaño completo se encogió en el momento en que golpeó la bolsa especial que Harry había hecho en clase en el verano. Hermione también era buena enseñando la materia y les había enseñado algunos movimientos a las otras brujas.
Ahora pedían libros sobre el tema. Este era un buen comienzo. No es que Dan, como padre, se preocupara por su hijita en un mundo aterrador. Ahora daba más miedo. Revisó su arma. Modi tenía razón. Dumbledore estaba fuera de control. Si no lo destituían pronto, tendrían que buscar otra solución. Martes 29 de septiembre, 9:30 AM, Ministerio de Magia, Londres. Albus Dumbledore. ¿Cuándo fue exactamente tu coronación? Parece que mi invitación se perdió por el camino, preguntó el director Bones. ¿De qué estás hablando, querida? Preguntó el mago jefe con dulzura. Robo de línea. No hay límite de edad. Saliste de aquí con una estudiante que había sido traída para interrogarla. Tus acciones interrumpieron por completo los procedimientos. Sacaste a una niña sin sus padres, dejándote solo con ella. ¿Es algo que pasa a menudo en Hogwarts? Sé lo que haría mi sobrina si intentaras eso con ella. Albus se frotó el codo izquierdo inconscientemente. Había cometido el error de intentar conocer a una de las amiguitas de Harry. Al sugerir que fuera sola a su despacho, Pomona se indignó, y la chica le dio un golpe fulminante en el codo izquierdo. Escena retrospectiva. Martes 15 de septiembre. Después de la cena Hogwarts, Albus Dumbledore se movió para interceptar a los Hufflepuff antes de que pudieran llegar a su dormitorio. Saludos, señorita Abbott. Señorita Bones. Me preguntaba si le gustaría charlar conmigo en mi oficina. Susan miró a su amiga. ¿He hecho algo mal, director? Para nada. Simplemente no he tenido la oportunidad de conocerte. Después de todo, si todo sale bien, trabajaremos juntos en el Wizengamot. Solo me gustaría charlar un rato. Los Hufflepuff se mantuvieron unidos. Uno de los prefectos de sexto año a cargo de los de segundo corrió a buscar a la profesora Sprout. Ella llegó justo a tiempo para escuchar parte de la discusión. A ver si lo entiendo bien. ¿Quieres que vaya contigo a tu oficina? ¿Sola? ¿Sin acompañante? Soy una bruja contratada. El director extendió el brazo izquierdo para agarrar el de ella. Querida, no hay nada malo en... Zas. El sonido del codo de Albus Dumbledore al romperse resonó en el silencioso pasillo. Albus. ¿Cómo te atreves a ponerle las manos encima a uno de mis tejones? La varita de la mujer estaba en su mano, y el director más que ver, sintió un pulso mágico. Claramente, pedía ayuda. Me atacó. Solo quería ofrecerle mi ayuda, dijo el hombre pálido. Silencio. Ordenó Pomona. ¿Qué arma usó? Dumbledore parpadeó estúpidamente. Mis manos, director. La señorita Granger nos está enseñando a todos. Le escribiré a mi tía para contarle lo que intentaste hacer. Y se lo contaré a la señora Longbottom. Y a mis padrinos. Albus gimió. La madrina de Susan era una bruja poderosa del Dmle. Su padrino era miembro del Wizengamot. El jefe de la casa Abbott no iba a dejar pasar esto. El Auror Macmillan no iba a dejar pasar esto. Peor aún, él era uno de ellos. Los escoceses. Mejor dar marcha atrás y disculparse. Y encontrar una forma diferente de ganarse la confianza de Harry Potter. Disculpa, querida. Nunca quise alarmarte. Los niños se alteran fácilmente incluso por las cosas más pequeñas. Sobre todo las brujas. Te deseo una feliz velada. Volvió a lanzar el encantamiento adormecedor sin varita. No serviría de nada ponerse a gritar en el pasillo. Ni mostrarle a nadie cómo una bruja de 12 años casi derrotó al gran Albus Dumbledore. Fin del flashback. La mirada hizo que Albus negara cualquier intención de ese tipo hacia las brujas, jóvenes o viejas. Dumbledore. Amelia había estado hablando mientras Albus estaba divagando. Una de sus actividades favoritas. Quiero que la traigas de vuelta. Exigió Amelia. Devuelve a Ginebra Weasley cuanto antes. No fue más que una simple travesura infantil. La señorita Weasley intentaba poner celoso a un niño. Nada más, la tranquilizó Dumbledore. El ministro pasó por casualidad y los vio hablando. Fudge le hizo un gesto a Dumbledore. ¡Qué gran hombre, director Dumbledore! El director se reunió rápidamente con el ministro de magia inglés. Director Bones. Tenemos crímenes reales que investigar. No los informes falsos de una colegiala celosa. Deje esto ya. Ordenó Cornelius Fudge. Ni Anna ni Susan tuvieron nada que ver con esto. Esa chica. Señora Bones. No quiero oír ni una palabra más. Buenos días, Amelia. Albus, ¿quieres un té? Ministro. Gritó Amelia. Fudge le dio la espalda bruscamente y se alejó. Me debes una, Dumbledore. Hay un pequeño asunto pendiente en el Wizengamot. Solo sigue mi ejemplo, pidió el ministro. Por supuesto, Cornelius.
Sabes que te apoyo completamente, dijo Dumbledore con toda la sinceridad que pudo, sin atragantarse. Martes 29 de septiembre. Justo después del almuerzo, Hogwarts. Rionach O'Neal fue una chica de primer año tranquila. Caminaba a la escuela todos los días desde su modesta casa en Hogsmeade. Su padre era un auror local y estaba orgulloso de haber ganado una apuesta reciente con Alastor Moody. A ella le gustaba la música celta y deseaba ser lo suficientemente valiente para preguntarle a Harry Potter si podía tocar cuando él y sus amigos lo hacían. No pasaba mucho tiempo en la habitación asignada. Una de las razones era que los demás parecían tener prejuicios contra su acento local. La otra era una de las chicas inglesas que simplemente rechinaba los dientes. La muchacha escocesa tenía un conocimiento profundo de algunas cosas. Su madre amaba a los animales, y aunque aún no tenían un local, conocía a gente que criaba animales y se encargaba de su venta. Los dos Puffskeps, morado y rosa, le resultaban muy familiares a la niña. Los había acariciado y alimentado durante el breve tiempo que estuvieron en casa. También sabía a quién pertenecían. Ver a la pelirroja arrullándolos le puso los pelos de punta. Pero ya casi era hora de clase. La chica Weasley los puso en la jaula de su escritorio y prometió que regresaría pronto. ¿Qué estás mirando?, preguntó la chica con sarcasmo. ¿Qué monadas de pelo? ¿Qué son?, preguntó Rionach con amabilidad. El auror Moody había comido en su casa. Sabía cómo hacerlo. ¿Qué tenían los adultos? Si jugabas en silencio, se olvidaban de tu presencia. Núñez, respondió Gimli. Nunca había oído hablar de eso. Núñez. Como en no es asunto tuyo, espetó la chica. Rionach se apartó. Vaya, vaya. Algo de humor al fin. Era la primera vez que lo oía. La chica del lugar creía no haber oído nada de esta bruja en particular. Rionach se alegraba de no tener que dormir allí por la noche. ¿Qué tan desagradable sería eso? Una vez que llegaron a los encantos, Rionach dejó un mensaje para el profesor en un pergamino aparte que le entregó junto con su ensayo. Sin firmar, por supuesto. Su guiño decía mensaje recibido y nadie se dio cuenta. Martes 29 de septiembre. 13, la taza de té de la dama, Callejón Diagon. El restaurante que eligió Amelia no era su favorito, pero nadie chismorrearía sobre ella comiendo allí tampoco. ¿Y si accidentalmente se encontrara con un viejo amigo? Augusta. Hace tiempo que no te veo. Por favor, acompáñame. Como sola muy a menudo. Las damas de la nobleza no eran de las que intercambiaban besos en la mejilla. Amelia estrechó brevemente la mano del regente y le entregó un mensaje encogido. Augusta lo guardó en su bolso mientras las trasladaban a una mesa más tranquila y amplia. ¿Tiene esto algo que ver con la liberación de Algernon sin juicio?, preguntó Augusta tras recibir la orden. ¿Qué? ¿Cómo? No. Quería hablarte de lo que le pasó a Neville. Susan y yo tenemos un par de buzones. Necesito enseñárselos al señor Potter. Susan dice que es un prodigio encantador. En fin, me contó lo que le pasó a Neville. Dumbledore salió de aquí con el sospechoso. Solo, ¿Neville? ¿Sospechoso? Si no se trata de Algernon, no sé de qué estás hablando. Ginebra Weasley. Usaba una especie de perfume encantado. El informe del jefe de aurores de Escocia llegó a mi escritorio esta mañana, junto con una copia de las pruebas. ¿Quién la dejó ir? Scrimgeour. Dumbledore afirmó que era una broma. No hubo investigación. Y mientras me quejaba con Dumbledore por su prepotencia, Cornelius pasó por allí, en ese mismo instante, y me dijo que lo dejara. Augusta se acercó la taza de té a la boca, pero no bebió. Sin embargo, los vapores de la mezcla especial no la calmaban lo suficiente. Era su anillo. Algo lo suficientemente fuerte como para activarlo. Eso sería un robo de línea. Susan debió estar furiosa. Esos dos han sido muy unidos desde que eran bebés. Sí. Entiendo por qué Edgar firmó el contrato, con toda la muerte y la incertidumbre de aquel momento. Neville es un buen chico. Pensabas lo mismo cuando estaba ciega. Lo siento mucho, dijo Augusta con sinceridad. Minerva es demasiado lista como para no haberte escrito. Sospecho que es el mismo mago. Pero esto parece más que eso. Los Weasley son pobres y no tienen grandes aliados, excepto, por supuesto, el señor Potter. ¿Por qué Cornelius aprobaría todo esto? Todo va sobre ruedas, y nada bueno para quienes usamos la magia de la luz. Ten cuidado, Amelia. Rumores del regreso de ya sabes quién. Dumbledore. Malfoy. Todo este asunto con Sirius Black. Amelia asintió, sin querer revelar nada más. Eran familia, unidos por algo más que sus hijos. A ver si consigo que Harry nos haga más buzones como estos.
Son carísimos cuando salen al mercado. Una pena. El siglo pasado ha sido duro para los genios creativos de nuestro tiempo. ¿Por qué no pudo ya sabes quién usar su poder para el bien? ¿O simplemente dedicarse a la tienda? Augusta estuvo de acuerdo y las damas se marcharon, con casi toda su comida sin consumir debido a las inquietantes conclusiones a las que habían llegado. Martes 29 de septiembre. Después de las clases de la tarde, Hogwarts. El profesor Flitwick bebió un caldo espeso de carne y champiñones que le había enviado su compañera. Era una cocinera maravillosa y trabajaba en las cocinas que alimentaban a los guardias del banco Gringotts. No le preocupaba en absoluto su seguridad. Sus compañeros de trabajo morirían protegiendo sus asados de cerdo, guisos y sopas, sin importar su género. Y a su creador, aunque la extrañaba durante el año, la visitaban con frecuencia, especialmente cuando hacían recados para sus trabajos. Filius ahora tuvo que retrasar una cita para cenar para lidiar con un estudiante malhechor. Si tuviera que cancelar, las consecuencias serían nefastas. Para el estudiante, claro. Vería a su amigo ese día. Los labios de Minerva eran tan finos que desaparecieron. La pelirroja sonreía con suficiencia. Sonreía con suficiencia. Eso fue hasta que vio la jaula. ¿Por qué te llevaste mis puffskets?, preguntó Hindley. Entonces apareció Perky Weasley y lo acompañaron hasta la parte de atrás. Técnicamente, los prefectos de quinto año estaban a cargo de los de primero, pero Minerva quería un familiar. Y Perky estaba a punto de cumplir 17 años. Señorita Weasley. No apareció con estas mascotas a principios de año. Hay un registro que llevan los elfos domésticos. Suministran comida. Los estudiantes son responsables de llenar los bebederos. El elfo asignado a su dormitorio me informó que tenía nuevas mascotas y pidió un aumento en el presupuesto. Puede ver mi sorpresa. Nunca la vi recibir nada. La niña se enfurruñó y no dijo nada. Si encontraron mascotas deambulando y las mantuvieron a salvo, es bueno. Pero deben poner un aviso, hablar con los prefectos, algo. Hablamos de esto como parte de su orientación de primer año durante su primera semana aquí, declaró Flitwick. Minerva hizo una mueca. Estaba tan dispersa. No había repasado las reglas con sus leones. Pero estaba en el manual. Ella los había repartido, ¿no? Creo que no tener consecuencias por el desastre de ayer significa que crees que puedes robar, jovencita. No es cierto. Considéralo tu segunda advertencia. Otra más, y tendrás una semana de suspensión de la escuela. Te han dado una semana de detención por robar con el señor Filch. Y una semana trabajando en la cocina por lo de ayer. No es suficiente para lo que intentaste, pero al menos puedo hacer algo. Añadió la profesora McGonagall. ¿Quién pagó por estos animales?, preguntó Flitwick. Ginny frunció el ceño, sabiendo que el duende probablemente podría rastrear la compra. Harry Potter. Pero las decía para mí. Yo soy la víctima. La voz de Ginny tenía un sonido que irritaba sus oídos de duende. No creerás que soy tonta. Soy la jefa de la casa de los Smarts. Le preguntaré a Harry Potter sobre esto. De repente y con fuerza, golpeó el escritorio con las manos y se inclinó hacia su rostro. Alégrate de no ser un duende ni estar en territorio de duendes. Seas mujer o no, robar no es un delito menor. La niña retrocedió. Había oído historias de Fred y George sobre Flitwick el enfadado, pero nunca pensó que lo vería. Después de lo de ayer, pensó que Dumbledore estaría allí para ayudar. Si alguna de estas mascotas se pierde o resulta herida, primero te contactaremos a ti para obtener respuestas. Mantente alejado de ellas. Ginny asintió. 2 semanas de castigo. Perky parecía muy enojado mientras escoltaba a su hermana. Los profesores esperaron. El cambio de oficina pareció funcionar. Ya saben quién no irrumpió. Los únicos elfos que pueden entrar están en una lista corta. No puedo decir a quién pertenecen. Filius asintió. Había ayudado a colocar la protección. Reconoció la heráldica involucrada. Bueno, o ya no está en el castillo, o conseguimos todos los encantamientos de escucha cuando trasladamos mis cosas a esta nueva oficina. Le pedí a Hogwarts que lo mantuvieran fuera. Creo que sentí un sí, compartió Minerva. Pasaré a barrer de vez en cuando. He oído que Bill Weasley viene a Hogsmeade por un asunto familiar. Contratémoslo para que nos ponga unas protecciones extra a ambos, sugirió Filius. Minerva asintió rápidamente. Gracias por su ayuda. Flitwick le dio una palmadita en el brazo. Lo hiciste de maravilla, amiga. Bien hecho. Tú también. Nadie es tan aterrador como un duende. El semigoblin hizo una reverencia. Me alegra saber que no he perdido mi toque.
Flitwick sacó su antiguo reloj de bolsillo de su chaleco de terciopelo. Maravilloso. Aún tenía tiempo para quedar con su amiga para cenar. Esa noche habría lucha de trolls en el foso. Era su favorita, y solo necesitaba regresar al castillo al amanecer, ya que Minerva había contratado a un cuidador para sus pequeños cuervos. La pelirroja en cuestión nunca admitió su culpa. Mientras corría furiosa por el pasillo, de regreso a su dormitorio, donde podría sentarse y contarle a Tom todo sobre este nuevo atropello, no pudo evitar reflexionar sobre las numerosas humillaciones que había sufrido últimamente. Ella era la víctima. ¿Por qué la gente no veía lo retrógrado que era todo? ¿Por qué había un mestizo en el castillo? ¿Quién se creía que era? ¿Intentaba asustarla o decirle qué hacer? El nombre de Flitwick fue añadido a la lista de enemigos y sería atendido. Hogwarts pronto quedaría libre de indignos. Sí, en efecto. Jueves 1 de octubre. Corredor de encantos de Hogwarts. Luna se acercó a Ginny desde lejos. Déjalo ir, o lo perderás todo. ¿Qué sabes tú de algo, Looney? ¿Crees que hiriendo mis sentimientos puedes detener el dolor que sientes? Para ahora. Mientras aún estés, eres suficiente para detenerlo. Tú y tus profecías. Eso no salvó a tu madre. Todas las brujas del aquelarre local lo dicen. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaba a dejar caer. No podía permitir que Indy viera que sus palabras la habían herido. Luna una vez amó a esta chica. Una chica que moría ante sus ojos. Por favor, Ginny. El sanador Búho Marius. O cualquier otra persona si quieres que una bruja te ayude. Ja. Sanador Marius. Vi a Tonks coqueteando con él camino a tus clases particulares. ¿Te dio celos? ¿Acaso tú también estás enamorada de él? Déjame en paz, Lovegood. No somos amigos. Y que Marius tenga cuidado. Se alejó del señor oscuro. Eso es peligroso. Luna negó con la cabeza. Adiós, Ginny. Lo siento por ti. Ginny estaba a punto de lanzarle un hechizo a la chica rubia, pero Lovegood desapareció de repente. Luna. Luna. Gritó Ginny. No puedes aparecerte en Hogwarts. Bueno, eso me dice todo el mundo. Luna estaba de pie detrás del tapiz, con la mano sobre la boca. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro. Ginny no lo podía creer. Una nota de él. Harry Potter le había escrito a ella. Llevaba el bonito vestido que se compró solo para esto, pero no el perfume. Si el anillo de Neville lo detectaba, el de Harry también. Y tenía dos. Olvidándose de esconder el vestido de sus hermanos, entró con valentía en la sala común. Pensó que se encontraría con Harry en la biblioteca, pero él estaba allí. Al igual que todos sus hermanos en la escuela, Ron estaba sentado a un lado, con aspecto de mal humor, pero estaba allí. Perky dio un paso adelante. Se fijó en el vestido, pero ya hablaría de eso más tarde. Ginny. Queríamos intentar algo mugle. Se llama intervención. Que sepas que todos te queremos. No me incluyas en eso, amigo. Dijo Harry rotundamente. De hecho, no sé cómo me convenciste para que estuviera aquí. Prometimos presentarte al capitán de la selección escocesa de Quidditch, le recordó Fred. Eres bastante bueno, de verdad, amigo. Deberías intentarlo. Necesitan mejores escobas si quieren aspirar al mundial dentro de un año, este verano. Quizás, Harry, podrías prestarles algunas de las tuyas, sugirió George. Perky se aclaró la garganta. Estaba muy enojado, pero lo controló. Eso no viene al caso. Ginny, les robaste a los amigos de Harry. Les robaste sus regalos de cumpleaños e intentaste apropiártelos como tuyos. Esto es absolutamente reprensible. ¿Qué dirán sus padres? Preguntó Perky, con cierta amabilidad. Enderezándose, Perky volvió a intentarlo. Somos Weasley, no nos rebajamos a semejante comportamiento. Afirmó con severidad. Ginny bajó la cabeza para ocultar los ojos que habrían contado una historia completamente distinta a la que sus labios decían. Estaba celosa, Harry. Lo siento mucho. Solo quería que fuéramos amigos. Lo hice todo mal. ¿Podrías perdonarme, por favor? ¿Darme otra oportunidad? Atrás quedó la tímida niña que apoyaba el codo en la mantequera. En su lugar había una jovencita, bien vestida y arreglada. Su cabello y uñas eran perfectos, el color de sus labios era natural, pero brillante, con algún tipo de brillo. Su propia madre había renunciado a los cosméticos hacía mucho tiempo para comprar artículos de primera necesidad. ¿De dónde había sacado el dinero para el vestido y el maquillaje nuevos? ¿De dónde provenía esa repentina seguridad en sí misma? Harry sintió 5 pares de ojos fijos en él. Lo mejor que puedes hacer ahora mismo es parar. Deja de seguirme.
Deja de hacerle daño a mis amigos. No te daré falsas esperanzas de ser mi amigo. Eso es demasiado cruel. Pero si quieres que te incluyan en cosas que incluyan a tus padres, déjame en paz. Es todo lo que pido. Pero Harry, empezó Hindley. Pero Harry ya había salido de la sala común. Perky se tapó la cabeza con las manos mientras Hindley empezaba a explicarles a sus hermanos que ella y Harry estaban destinados a estar juntos si él pudiera verlo. Entonces, ¿por qué intentaste pomar a Neville? ¿Para poner celoso a Harry? Eso cree el director. Solo fue una broma para que los chicos se pelearan por ti. Tienes 11 años, Ginebra. Esto es inaceptable. A cualquier edad, pero sobre todo siendo tan joven. Estás jugando con fuego y no lo entiendes. ¿Y si tu perfume hubiera funcionado? ¿Conseguiste que Neville se interesara lo suficiente como para firmar un contrato? Nuestros padres se negarían. La tía Muriel, regente del escaño de Prewitt, se negaría. La abuela Weasley ya no está en su casa por tu culpa. Estaba claro que no estaba del todo bien. Si no hubieras conseguido que firmara ese contrato el verano pasado, seguiría viviendo en casa. Pero no ves el daño que estás causando. El dolor que estás causando. Neville Longbottom es un sangre pura adinerado. Si intentaras tu truco siendo adulto, o incluso un poco mayor, podría ir al Wizengamot y hacer que te acusaran. Ginny miró a su alrededor y vio que todos sus hermanos la observaban. Bueno, excepto Ron, que miraba con avidez los refrigerios en una mesa auxiliar que, sin duda, eran la única razón por la que estaba allí. Era solo una broma. Los gemelos hacen bromas todo el tiempo y todos se ríen. Yo hago una broma, y tú me tratas como a un criminal. Bueno, no voy a quedarme aquí sentado y aguantarlo. ¿Dónde conseguiste la ropa? Una tía nuestra quería que llevara ropa bonita al colegio. Sabe lo importante que es proyectar una buena imagen para hacerse notar. Y Harry Potter se fijará en mí. Estamos destinados a estar juntos. El director Dumbledore lo dijo. Ginny empezó a salir de la habitación. Perky la agarró del brazo. ¿Qué? Espera. ¿Qué tía? Ginny se encogió de hombros y subió corriendo las escaleras de las chicas, volviéndose para mirarla fijamente una vez que estuvo a salvo. Esto no iba a terminar bien. Pero al menos lo habían intentado. Una lechuza escolar dejó un ratoncito en una caja. El pájaro profesional no intentó llegar al centro masticable, pero el profesor Lockhart tenía su varita lista por si lo necesitaban para otra intervención. También le habían dado una nota anónima. El paquete fue para Ginny Weasley, la nota hecha con un dictáfono. Por favor, encuentra un regalo mío para demostrarte lo que siento por ti. Lo atrapé yo mismo. Tu hermano tiene una rata, así que quería darte algo diferente. Claro, vales lo que pagué. Al menos no lo robé. El ratón de campo color pinto era en realidad bastante lindo, pero la niña gritó, dejó caer la caja, el ratón entró en pánico y corrió, y el búho que se había comportado bien hasta ese momento actuó. La puntería de Lockhart falló un poco, y Perky Weasley quedó aturdido y se desplomó en sus gachas. El siguiente alcanzado fue Lee Jordan, cuyas rastas se alisaron y brillaron. Antes de que pudiera lanzar el hechizo de nuevo, Lockhart fue desarmado sin varita por una de las personas más peligrosas del personal. 20 puntos menos para Gryffindor por esa broma, y otros 10 por chillar como un alma en pena por un ratón, canturreó Snape. Minerva quiso protestar pero decidió mantener la paz. Ella salió para ver si podía encontrar a la chica que había causado tantos problemas. Y la profesora Animaga pensó que los gemelos eran un rollo. Tenía tantas ganas de convertirse en gata y ayudar a perseguir el regalo entregado, pero el búho se lo llevó primero. Ana y Susan se dieron un apretón de manos debajo de la mesa, mientras Hermione escondía su sonrisa en su jugo. Luna, quien se había opuesto a esta acción, tenía lágrimas en los ojos. No por su amiga. O mejor dicho, por su ex amiga. Pero para el ratón que se convirtió en desayuno. Harry, que había observado todo, se alegró de que no fuera Scabbers el que se lo comieron. Sábado 3 de octubre. 10 a Hogsmeade. La Guardia Negra realizó su tradicional marcha por el pueblo. El primer sábado atrajo a muchos turistas, y fue una oportunidad para tocar la gaita y presumir un poco del regimiento. No habían sido comisionados para la guerra desde la Guerra de Sangre, y eso solo abarcaba la aldea. Pero todos lo presentían. La magia les advertía. Algo se avecinaba, y era hora de afilar sus espadas y limpiar sus viejos mosquetes. Una fuerza de combate de 24 parecía tan pequeña comparada con lo que podría venir después. Lo que venía. Miércoles 7 de octubre. Residencia Crouch. A Moody le encantaba hacer esto. Sorprender a la gente justo cuando terminaban de cenar y empezaban a comer el postre. Tenían las defensas bajas.
Sus cuerpos, perezosos. Antes de llegar a la puerta, el Auror usó su ojo mágico para escudriñar la casa. Ver al elfo doméstico sirviendo a dos lo sorprendió, pero fue el tema de la segunda persona lo que realmente lo sorprendió. Entonces Barty Senior lanzó el Imperius. Un momento. ¿Por qué el ministerio no estaba usando la red para responder a esto? Estúpidos magos de sangre pura con derecho al mando. Sin previo aviso, el Auror irrumpió en la mansión. Aturdió primero al elfo doméstico y luego a Barty padre. Barty Jr. miró hacia arriba. He oído que tienes un nuevo ahijado. Bellatrix no tuvo la oportunidad de matar al bebé. Mi tía abuela Gussie se lo llevó y huyó. Nunca tuvimos oportunidad de encontrarla. Ahora eres su padrino. El odio y la amenaza que emanaban del joven furioso eran palpables. El mago no tenía varita, pero sí información. Barty Senior claramente habló con este chico. Este chico que estaba legalmente muerto. Moody aturdió al fugitivo, lo transformó en una pieza de ajedrez y lo guardó en su bolsillo para interrogarlo más tarde. De las respuestas a esas preguntas dependerá si la pieza final será torre, caballo o peón. La varita de Barty Senior fue colocada en una bolsa de evidencia mientras Alastor le leía sus derechos al mago. Todo estaba claro. Y lo mejor era que, si Barty padre se ponía a llorar por su hijo, todos pensarían que estaba loco. Jueves 9 de octubre. Ministerio de Magia, Dmle. La excursión de historia para ver el Dmle en Londres fue una sorpresa para la mayoría de los alumnos de primero y segundo año. Sus padres mágicos los esperaban en la red Flu del ministerio, así que hubo mucha supervisión adulta. Perky Weasley, Penny Clearwater y algunos otros prefectos también fueron convocados para ayudar. Pasaron rápidamente de un departamento a otro hasta llegar al verdadero motivo de la excursión, la red mágica que cubría la mayor parte de Gran Bretaña. Un dispositivo parecido a un globo estelar que tenía un mapa de la zona con lucecitas. Si había un brote, el Auror podía tocarlo y obtener las coordenadas más cercanas para saltar allí. Había un libro debajo del globo terráqueo que explicaba cómo se hacía. Para todos, menos para Harry y Neville, eran pequeños garabatos. Y un niño pelirrojo de primer año. Neville empezó a preguntar por qué estaba escrito en inglés moderno cuando claramente era antiguo, pero Luna se llevó un dedo a los labios. Ginny acarició el libro posesivamente y lo giró a la primera página para comenzar a leer, pero el Auror a cargo del departamento dijo que era el turno de Colin. La mirada que le dirigió debería haberlo matado en el acto. Molly había estado vigilando a Ron, así que se perdió el intercambio, pero Moody no. Nadie más que Harry vio a Moody echar un vistazo al libro. El que devolvieron al expositor bajo el globo terráqueo era una copia perfecta, claramente ilegible para la mayoría de los presentes. El libro real estaba encogido y en su bolsillo. Harry estaba deseando llegar a casa esa noche. Tenía la sensación de que iba a estar despierto un buen rato. Que Moody llegara a casa después de las clases con Luna fue una grata sorpresa. Fue de gran ayuda e hizo un trabajo excelente. La bruja era una escriba increíble, no solo por su precisión, sino también por su paciencia y amabilidad. La traducción del libro se realizó y Luna regresó a su dormitorio en minutos desde su salida en tiempo real. Con todos los proyectos en los que usaron el giratiempo de Moody, Harry iba a cumplir 17 años antes del tercer año. Viernes 10 de octubre. Castillo de Stirling, Escocia. El purasangre se enfureció con el juez. ¿Cómo se atreve ese esquiva a tratar así a uno de los 28 sagrados? Solo eran unas cuantas ovejas. Las necesitaba para alimentar a sus criaturas mágicas. Las ovejas estaban siendo criadas por mugles. Tenía derecho a llevárselas. Multa de 1000 galeones. Y tuvo que pagarle al mugle 5 veces su valor. Al menos podía pagarle a alguien mágico y no tenía que lidiar con los salvajes. Imagina ser mugle y escocés a la vez. El fanático purasangre se estremeció. Siguiente caso. En el caso del granjero MacDonald contra el mago Smith. Señor Smith, se le acusa de sobrevolar el campo del granjero, asustar a sus vacas y agriar su leche. Un corpulento secretario del tribunal se acercó al purasangre cuyo juicio acababa de terminar. Le dieron una opción, señor. Pagar una multa o pasar 6 meses en Azkaban. ¿Cuál eligió? Pagaré la multa, pero voy a denunciar todo esto. A ese granjero, y a este también. Ser representados por brujas. ¡Qué vergüenza para la magia! Defender a los mugles. Somos la raza superior. Con esa mentalidad, probablemente lo volvamos a ver por aquí, señor. Solo una advertencia. La próxima vez, las multas se duplican. Y luego se duplican la próxima vez. Le agradezco sus generosas donaciones al Ministerio de Magia de Escocia, señor. El purasangre pagó la multa y se puso a dar la lata. El Ministerio de Magia escocés.
Menudo chiste. Había que hacer algo con esta gentuza. Había que hacer algo permanente con esta gentuza. El hombre observó el juicio en curso. Un vecino te vio volando hacia el campo en una escoba. Aquí está el recuerdo. El hombre se frotó el brazo izquierdo. ¿Qué importaba si un mago volaba probando una escoba nueva? ¿O si se llevaba algunas bestias? Ojalá el señor tenebroso regresara como Lucius Malfoy había insinuado que sucedería. Él no permitiría que esta clase de burla continuara. De ninguna manera. Cedrella sacó la bolsa que contenía las túnicas en éxtasis. Mañana. De cualquier manera, sería mañana. Los recuerdos ya estaban organizados, el pensadero preparado, los argumentos practicados una y otra vez. Todo saldría bien. Quizás. Ay, si amaneciera. Mañana. Aprovechando la sequía que le proporcionó Marius, Cedrella se fue a la cama soñando con el mañana. El único que no sabía nada era Harry. Cedrella estaba segura de que sus tías se lo habían contado. Creían que era Sirius quien debía contar la historia. Sirius creía que Cedrella lo había hecho hacía mucho tiempo. Al menos Harry fue invitado al juicio. Jueves 15 de octubre. 10 cámaras del Wizengamot. Dumbledore estaba furioso, pero había estado perdiendo influencia a diestro y siniestro y no tenía forma de detener el juicio. Solo necesitaba unas semanas más. Madame Bones estaba furiosa con Dumbledore, Fudge y Bagnold. Y también con Crouch, pero este ya estaba en Azkaban por lanzar un hechizo imperdonable. Pero Barty Señor también fue responsable de parte de este desastre. Amelia se había olido algo raro con la sentencia de Barty tan rápida y con pocas preguntas. Presentía que los demás iban a culpar a Crouch de todo este lío. El director Bones quería acusarlos a todos de denegar justicia. Sirius Black había sido heredero de una casa antigua y noble, y ahora era el jefe de esa casa. Lo enviaron a Azkaban con pruebas endebles y rumores. Hasta Bellatrix Lestrange tuvo un juicio. Sirius Black fue llevado pálido, pero vestía la túnica limpia y costosa de la casa Black. Marius había podido administrarle algunas pociones nutricionales, pero no pudo hacer nada más hasta después del juicio. La buena comida y las ocasionales notas de todos habían ayudado. Los ojos grises de Sirius recorrieron la galería y se iluminaron al ver a un James en miniatura sentado en la primera fila de la galería de visitantes, rodeado por quienes parecían ser dos de las hermanas Greengrass. Reconocería a su ahijado en cualquier lugar. Harry Potter saludó discretamente a su padrino. Por un instante, sus miradas se cruzaron, y Harry supo sin duda que había alguien que lo amaba con todo el corazón. Sirius Black jamás podría reemplazar a sus padres, pero su libertad sin duda llenaría un vacío enorme que Harry ni siquiera se había dado cuenta de que faltaba hasta este verano. Entonces Harry vio a Sirius captar la mirada de otra persona. Por un instante, Harry vio que las miradas de Cedrella y Sirius se cruzaron, y comprendió que añadir a Sirius a su círculo familiar también significaría añadir a otra persona. No es que ella no lo fuera ya. Pero sería un vínculo más estrecho. Al observar a los reunidos, Dumbledore frunció el ceño al ver a Harry sentado en la galería, entre sus tías, y sintiendo que nada había salido como él quería desde el desastre del verano y la pérdida de control del niño. Narcisa Malfoy también estaba allí con su túnica de la Casa de los Negros. Se acercó al escritorio donde estaba Sirius y les deseó suerte a él y a Cedrella antes de continuar hacia la galería. Bajo el hechizo de privacidad lanzado sobre el escritorio, Sirius opinó: esa mujer es una víbora mortal. Mucho más peligrosa de lo que alguna vez fue su loca hermana. Cedrella le dio unas palmaditas en la mano mientras él repetía sus propios sentimientos en voz alta. La prueba duró toda la mañana, pero al final, la varita de Sirius mostró hechizos de curación, hechizos de rastreo de aurores y 2 escudos. Nada que pudiera haber matado a Pettigrew o hecho estallar una calle llena de mugles. Entonces el hombre ofreció sus recuerdos del acontecimiento, recuerdos por los que hizo un juramento. ¿Pettigrew está vivo? Jadeó Fudge. ¿Y sirvió a ya sabes quién? Dumbledore fue interrogado 2 veces sobre su participación en todo esto. Sabiendo que no podía mentir, admitió haber lanzado el encantamiento Fidelius para su cabaña en el Valle de Godric y haber designado a Peter Pettigrew como el guardián del secreto. Entonces sabías que el señor Black no había traicionado a los Potter. Señaló Cedrella. Madame Bones estaba tomando notas furiosas y agregó esto a su lista de evidencia. Después de eso, todo terminó, salvo la votación. El Pias Doge finalmente fue expulsado del escaño de Potter, y Augusta Longbottom votó por la muy antigua y muy noble casa de Potter y Black, para gran furia disimulada de Dumbledore. La abuela de Neville votó claramente inocente. Nadie votó culpable.
Lucius sin duda quería hacerlo, pero sabía que la ira de su esposa no tendría fin, y ella claramente había hecho algo. Se abstuvo, aunque no importó en absoluto. El Wizengamot se tomó un descanso. Mientras la gente se acercaba a felicitar al hombre liberado, Dumbledore se enfureció, pero en silencio. Tenía sus propias razones para querer que Sirius Black se fuera del camino. Narcisa se acercó a la mesa de la defensa. Sirius, sé que ahora reconsiderarás a tu heredero. Asegúrate de elegir bien. Por orden de mis sanadores, me voy a someter a un tratamiento durante varios meses. Después, pasaré tiempo con todos los que cumplan los requisitos. Eso incluye a Draco Malfoy, Neville Longbottom y Harry Potter. Y también a cualquier chico Weasley que pueda estar interesado. Creo que uno de ellos incluso tiene la edad de Draco. Sería bueno entrevistarlo para comparar. Por favor. Verás que Draco le lleva una ventaja descomunal a ese inútil, sin puños y traidor a la sangre. Espetó Narcisa. Primo, no quise molestarte. Solo quería decir que necesito tiempo para recuperarme y tomar la mejor decisión para la casa, explicó Sirius. Narcisa se tapó la nariz. No era una niña pequeña como para hacer un berrinche en público. Mis disculpas. Cometí algunos errores y ahora los goblins me persiguen. De hecho, parece un plan muy inteligente y estoy seguro de que Draco te complacerá. Has sido criado para el puesto. Bueno, si el problema con los goblins es de oro, los visitaré antes de irme del país. Veré qué puedo hacer. Gracias, prima. Sería perfecto. Por favor, escríbeme una lechuza cuando regreses y planeamos una reunión. Harry había esperado pacientemente. Cedrella condujo al hombre a una habitación privada. Cedrella se había cambiado y llevaba una túnica estilizada que le recordaba a un vestido de novia. Nadie le había contado a Harry lo que estaba pasando. La pequeña sala se llenó de gente cuando Amelia Bones, Kingus Greengrass y las dos tías de Harry se unieron a ellos. Dos aurores de Oxmeade, vestidos con túnicas marrones, sonrieron ampliamente a la novia y se colocaron en la puerta. Harry saludó con la mano al reconocer a los aurores Peabody y Pinkerton. Démonos prisa, gente. Sirius, tú y Cedrella tenéis un contrato que vence. ¿La aceptas como esposa? Preguntó Amelia. Sirius soltó un sí, quiero. Cedrella, ¿aceptas a este mago como tu marido? Sí, lo hago, afirmó Cedrella. La pareja compartió un breve beso. Todos fuera, denles un minuto. Bien hecho, consejero. Sirius, cuando estés listo, el departamento podría necesitarte, dijo Amelia antes de irse. Kingus estrechó la mano del hombre y besó la mejilla de su sobrina. Les daremos una buena recepción en verano. Felicidades a los dos. Los aurores compartieron cálidos abrazos y besos en la mejilla con la novia, murmuraron varias amenazas al novio y se fueron. Las tías también compartieron abrazos, Marius besó la mejilla de Sirius como broma y estrechó la mano de Cedrella. Sé buena con ella o se me ocurrirá algo creativo que no interfiera con mi juramento. Advirtió Marius, y luego se volvió hacia Cedrella. Voy a extrañar que seas mi acompañante para todo, prima. Sé feliz. En esa ocasión, la besó suavemente en la mejilla. Pronto, solo estaban Harry, Cedrella y Sirius Black. Siri, este es tu ahijado, Harry. Su broma salió a la perfección. Y ahora eres libre. Sirius abrazó a Harry con cariño. El animago se giró hacia la abogada y le dio un beso breve. Harry, estoy deseando pasar tiempo contigo y te invitaré a Navidad. Pero Marius me recomienda un curso de sanación. ¿Estás feliz y a salvo donde estás? Sí, señor. Pero espero verlo y conocerlo mejor. Señor. Señor. Me hieres. Quiero saber más bromas. Me encantan tus gemelos. Tengo muchas ganas de pasar tiempo contigo y tus amigos, dijo Sirius con cariño. Yo también. Espero con ansias escuchar todas sus historias. Tú y lunático. Tendrán cuidado. ¿Verdad? Preguntó Harry, preocupado. Ah, sí. Y tú también. Ten cuidado con una rata, advirtió Sirius. Sí, a una le falta un dedo. Se parece mucho a... Harry palideció. Con sus intentos de llevarse bien con su lechuza y no provocar una guerra en Gryffindor, Harry se había dedicado a estudiar el aspecto de cierta rata. Sirius. Tengo que irme antes de que salga a la noticia. Te veo en Navidad. Envíame una lechuza. Yo también te escribiré. Harry abrazó a Sirius, olvidándose de abrazar a Cedrella, y corrió de regreso al Wizengamot. Cedrella se rió de la rápida salida del chico. Me pregunto de qué se trata. Sirius abrazó a la joven. No estoy seguro, pero cuando James veía esa mirada, la gente se agachaba. Su beso fue largo, lento y alegre.
Creo que le debo una gran bonificación, abogado Greendras, ofreció Sirius. Cedrella lo besó de nuevo. Oh, Siri. Estarás pagando tu deuda por un tiempo. Sirius se aflojó la corbata y empezó a quitarse la túnica. Trabaja, trabaja, trabaja. No estás aquí, tonta. Pero tengo una sorpresa para ti. Vámonos a casa, sugirió Cedrella. Hogar. Bonita palabra. Bonita bruja. Sirius la besó de nuevo, luego se escabulleron por un pasillo trasero para evitar a los reporteros zoquetes reunidos en las puertas y se dirigieron a su pequeña cabaña en Stirling.